5, se generan affordance. ¿Conocen la palabra affordance? Affordance es la palabra clave. Hay dos palabras en usabilidad. Una es affordance y la otra es call to action. Affordance, ¿qué quiere decir? A ver, Don Norman dice, el diseño es un acto de comunicación entre el diseñador y el usuario, donde toda la comunicación proviene de la apariencia del objeto, el cual necesita explicarse por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo acá un botón y yo no necesito un video explicativo que me diga cómo presionarlo. ¿Sí? O sea, la comunicación proviene de la apariencia del objeto. ¿Sí? Me pasó a trabajar en sitios donde llegaba y al diseñador se le había ocurrido hacer un montón de chirimbolos, porque no sé, como que vienen de otro... en realidad, sí, vienen del mundo print, del mundo de la impresión, y el mundo de la impresión no tiene nada que ver, o sea, no son anfibios. O sea, una cosa es el mar y otra cosa es la tierra. Estamos hablando de canales distintos, ¿no? Entonces, muchos diseñadores están acostumbrados como a hacer chirimbolos y jugar, y no se dan cuenta que esos chirimbolos tienen forma de botón. Entonces el usuario hace clic, hay una flechita que baja, tic. Entonces hacen clic esperando que sea un botón y muchas veces, no, se le ocurrió hacer al diseñador un dibujito. Claro, esto genera una frustración. Yo genero la expectativa de esto es un botón, cuando el usuario va a hacer clic, no es un botón, ok. Esto es lo que genera la mala experiencia del usuario, tipo Wonder Boy, acá igual todos tienen más o menos mi edad, donde el muñequito iba saltando y se iba topando con piedras, se iba perdiendo energía. Imagínense un pobre hombre tratando de entrar, no, parecía un botón, pero no lo es. No, pensé que... El otro día me quería registrar a un lugar y había un título, mandé un mail y digo, ¿dónde está el link para registrarme? No tenía affordance de link, no parecía un link, tenía de hecho affordance de título. Pero bueno, al tipo se le ocurría que yo tenía que adivinar qué era link y qué era texto, ¿no? Entonces, esta es una palabra clave, affordance, ¿sí? Esto es importante. ¿Sí? Affordance es una palabra inventada, pero es ¿para qué sirve algo? Que yo me tenga que dar cuenta de cómo se usa algo, ¿sí? O sea, yo veo una manija, por ejemplo, entonces me tengo que dar cuenta por la apariencia del objeto que esa manija es para hacer así y abrir. Típico en las puertas que ponen una manija, entonces uno agarra y empuja. Tire, empuje. Bueno, eso es un problema de affordance. Si en realidad yo no tengo que tirar, no me pongas algo que entra para mi mano para que yo tire, sino poneme una placa para que yo empuje. ¿Sí? Esto es un affordance. ¿Sí? Que el objeto se comunique por sí mismo que es un botón, que es un link. ¿Sí? 6. Dentro de todo este diálogo, dentro de todo este sistema de comunicación que se va creando entre la interfaz y el usuario, hay algo que se llama feedback, que es súper importante, porque estamos hablando de un diálogo. Feedback es que el sistema me responda y me mantenga informado todo el tiempo sobre lo que hice, para que yo no piense que se me bloqueó la computadora, ¿sí? O que no funcionó, o no me quedé insegura, pero ¿se mandó el mail o no se mandó? ¿Sí? Implica que el usuario reciba en forma clara y continua la información sobre el estado de sus acciones. Cada acción debe provocar una reacción visible. Esto es estamos generando un diálogo. Entonces hablamos de consistencia, hablamos de generar un manual de estilos claro, hablamos de tener affordance, que los objetos que sean links tengan affordance y me llamen la atención, ¿no? Y estamos hablando de eliminar falsos affordance, sacar cosas que parecen links pero no lo son. Y en todo esto generar feedbacks. Toda acción debe provocar una reacción. Porque si no estoy como llamando por teléfono, hola, hola, y el otro no me contesta, no me da feedback. ¿Sí? Feedback es esto, es parte de este diálogo humano-computadora que se está construyendo. 7. Se diseña para el error. Me encanta Don Norman cuando dice hay que diseñar para el error. Y dice la forma segura de hacer algo, que algo sea fácil de usar con pocos errores, es hacer que sea imposible que el usuario haga otra cosa limitando las opciones. Esto, cuando haces una prueba de usabilidad, ves que hay usuarios que se equivocan con todo lo que se pueden equivocar, se equivocan. Entonces le pones un link, y ¡tuc! Se te fue. Entonces ahí te tenés que fijar de, le saco esto, ¿no? Entonces uno empieza a correr y eso está bueno porque uno empieza a darse cuenta qué es lo importante y a priorizar el flujo principal. Eso es súper importante. No, porque se me ocurrió poner todos estos links. No, vos tenés que orientar y ser claro. ¿Qué querés que haga el usuario? ¿Querés que vaya para allá? Correle todo, ponelo en caminito y que el usuario vaya para allá, ¿sí? Pero no des 30.000 opciones, de hecho, las 30.000 opciones que congelan la decisión del usuario, ¿no? Pero nada con lo cual se pueda equivocar,
¿sí? Esto, si no querés que el nene meta los dedos en el enchufe, subí la toma o ponele una plaquita para que no meta los dedos en el enchufe, ¿sí? Si no, el nene va a ir y va a meter los dedos en el enchufe. 8. Se usa el lenguaje del otro. Esto es súper importante. ¿Quién va a manejar la comunicación de la interfaz? No iniciales, no lenguaje interno, no lenguaje técnico, no forzar al usuario que aprenda un código nuevo. Esto es terrible porque muchas veces cuando uno está dentro de una industria, aprende palabras y cree que el otro las entiende. A mí me pasa que yo trabajo todo el tiempo, digo call to action, prototipo, y de pasada un compañero mío de trabajo que es de producto de vuelos, que no tiene nada que ver, me cargaba y me decía call to action, call to action. Claro, porque para mí es tan normal hablar de un call to action que creo que todo el mundo sabe lo que es un call to action. Y no. Y lo mismo pasa cuando, ahora igual voy a explicar lo que es un call to action por las dudas, pero lo mismo pasa cuando uno está tan metido en el lenguaje interno que dice, ¿cómo el usuario no va a saber lo que es esto? Y no. Tipo, toco ginecología, ¿qué es? Y no, por ahí el usuario no sabe qué es obstetricia más ginecología, no sé. Okay. Entonces, cuando uno está armando un sitio para mamás, quizás es mucho más fácil poner, qué sé yo, mamás, no sé. Entonces, meterse en el lenguaje del otro. Esto es lo que hace Martín Lutero, no soy cristiana, pero en el año 1500 Martín Lutero, monje, dice, che, la gente debería conocer a nuestro libro sagrado, que es la Biblia. Entonces, la Biblia era la Vulgata latina, era una traducción en latín, y los alemanes no sabían latín. Entonces, ¿qué hace? Baja del convento y empieza con cada cosa. Che, ¿vos cómo llamás a esto? Vaso. Ok. Entonces, así es la primera traducción al alemán de la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Utiliza el lenguaje del otro. ¿Sí? No, para mí esto se llama así, que lo aprendan. No, hay que utilizar el lenguaje del otro, sentarse como el otro. Che, ¿y vos cómo llamás a esto? Porque el usuario va a ser el otro, ¿sí? Entonces, entender cómo lo llama el otro y en función de eso, utilizar sus palabras para que sea fácil y para que sea intuitivo, ¿sí? Y lo mismo con la taxonomía. La taxonomía son las categorías y las subcategorías, cómo ordeno las cosas, dónde pongo las cosas y en función de qué, ¿sí? Está este fragmento del cuento de Borges que me encanta, que es el idioma analítico de John Wilkins, que dice, en sus remotas páginas, está hablando de una enciclopedia china, está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que me acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. Muchas veces terminamos haciendo taxonomías así, donde los usuarios, esto me pasó cuando yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, había gente que era mucho más fácil buscar por Google que tratar de entender la arquitectura de la información del sitio del gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque no la habían hecho en función del usuario, sino en función de, qué sé yo, de los ministerios internos, de lo que le pintaba la persona que estaba adentro, ¿sí? Muchas veces se hace este error también. Se copia exactamente el modelo interno, ¿no? Entonces yo tengo en el tercer piso estatal, en el cuarto piso estatal, entonces track, y lo paso así tal cual a la web, ¿no? Y el usuario tiene otra lógica para empezar a buscar. Entonces hay que meterse, en realidad se hace card sorting, digamos, acá hay técnicas súper baratas y súper económicas, donde traes gente, te ordenan tarjetitas, te las nombran como con sus palabras y qué sé yo. Y hay técnicas para entender cómo llaman tus usuarios a las cosas y dónde las buscarían, ¿sí? Eso es lo importante, que en un clic entiendan dónde va lo importante, qué es lo no importante, ¿sí? Y poner las cosas donde las buscarían. Jacob Nielsen dice, la finalidad de un sitio web es lograr que el usuario encuentre lo que busca en el menor tiempo posible. Esto es súper importante, ¿sí? Que no tarde 1000 años en buscar dónde hacer clic, que no tenga que llamar al call center, hola, ¿qué tal? No, mira, la verdad es que no encuentro dónde hago para registrar. No, porque la carga, lo que te va a salir un call center es muchísimo más caro que ser un sitio enfocado en los usuarios, ¿sí? Miren esto, me lo dijo el otro día un gerente de ventas. Tenemos un sistema que los empleados no usan porque no lo entienden, pero nadie lo cambia porque los programadores dicen que es fácil de usar. Si un programador te dice que algo es fácil de usar, listo, o sea, mándalo para usabilidad. Hay un tema, que es que los programadores, no solo los programadores, cuando estás adentro, ves las cosas de un modo distinto, ¿sí? Y cuando sos programador, entendés la lógica de cómo está hecho, entonces lo analizás distinto.
Eduardo Markovich, que es el expresidente de la UPA acá en Argentina, siempre dice, ni los programadores, ni los desarrolladores, ni los diseñadores, ni los que formamos parte del proyecto somos usuarios. Ya no contamos como usuarios. Nuestras opiniones ya no valen, ¿sí? Esto me pasó cuando hice esta aplicación para abogados, de la cual les hablaba al principio. El programador con el que trabajaba tenía que encontrar una etiqueta para un drop-down que era para cómo se emitían las normativas, o sea, cómo se imprimían en forma de tab, no sé, distintas formas de impresión de una normativa, y le puso de nombre forma de emisión. Hacemos la prueba de usabilidad y uno de los objetivos era imprimir en tal forma de tabla, no sé qué. La abogada esta de 50 años jamás pasó por ahí, jamás, o en realidad pasó pero nunca hizo clic ahí y siguió y no pudo cumplir con el objetivo. Cuando termina la prueba de usabilidad le pregunto, bueno, ¿y vos por qué no hiciste clic acá? Fue mortal, me dice, ¿emisión? ¿El organismo emisor de la ley? Claro, el lenguaje de ellos no es mi lenguaje. A mí, que no soy abogada, que no soy del mundo de las normativas, no se me ocurre que una normativa tiene un organismo emisor. Entonces, que cuando vean la palabra emisión, van a hacer referencia inmediata a lo que es el organismo emisor de la ley. A mí no se me ocurre, y ahí fue genial porque el programador me dijo, no, evidentemente nosotros no somos capaces de generar esto, acá hay que hacer pruebas de usabilidad. Entonces se convenció de que las palabras, entonces ahí es cuando empezás, bueno, a ver, ¿y cómo llamarías vos a esto? Entonces esto es diseño participativo. Entonces ahí el abogado te va a decir, no, nosotros esto lo llamamos así. Ok, entonces uno se tiene que adaptar y hacerlo, ¿no? Entonces las pruebas de usabilidad son un ataque a la autoestima, ¿no? Porque todo lo que a uno se le ocurre, que le parece perfecto, que se va a reentender, porque es re claro, lo pones y el usuario se te paraliza, o no entiende dónde hacer clic, o te hace clic en cualquier otro lado, y ahí te querés matar. Entonces ahí decís, bueno, no, listo, no importa, no pongo mi libido acá, lo hago rápido, y me doy cuenta que en realidad el que tiene que diseñar esto, o sea, tenemos que diseñarlo para que el otro lo entienda, ¿sí? Esto acá es un corrimiento del eje, ¿sí? Entonces hay un tema también con los diseñadores que tienen mucho ego y hacen obras de arte. Este es un problema. Hacen obras de arte y se enamoran de lo que hacen y se enamoran de sus ideas. Y no, para mí el botón va acá porque obvio se va a ver acá. Y por ahí no se ve porque, pusiste el botón, el call to action. El call to action es el llamado a la acción, ¿no? Es el botón. Che, ¿lo pusiste abajo del scroll? No abajo del scroll. O sea, o en realidad, fíjate a ver si lo encuentran los usuarios y si no lo encuentran, lo vas a tener que cambiar de lugar. Esto es un cambio de paradigma, ¿sí? 10. Esto es lo más importante. La usabilidad no se opina, la usabilidad no se conjetura, la usabilidad se mide. Esto es lo más importante. Yo he tenido gente que me ha dicho, tuvimos una discusión de usabilidad y concluimos en que el usuario va a hacer clic acá. ¿Qué es eso? ¿No? Experiencia de usuario es triangulación de información. Es información cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Es agarrar analytics, ver dónde se te cayó la persona y ahí tenés el qué. Y en función de eso hacer pruebas de usuarios y traer a una persona y ver el comportamiento, ver lo que dice en el momento en que está comportándose y decir, ah, claro, por eso hizo clic acá, claro, por eso se cayó, ¿no? La usabilidad se mide, esto es súper importante. Esto me hace acordar a la alegoría de Platón, cuando dice que, igual Platón como con todo esto legitima que los filósofos son los que tienen que gobernar la polis, pero entonces que dice, bueno, que están las personas en la caverna maniatadas y que solamente miran sombras de lo que pasa afuera, ¿no? Entonces habla como de este tema de que vayan saliendo a ver el sol. Y muchas veces es así, en realidad yo creo que la experiencia del usuario es así, que nosotros estamos metidos en una caverna y conjeturamos y vemos sombras de lo que el usuario puede hacer, pero lo que hay que hacer es salir y medir. Y el otro día tuve dos charlas, hicimos 2 workshops de User Experience para el call center, porque para mí lo más importante, los que tienen la ventana, son los chicos del call center, ¿sí? Entonces ellos son los que me tienen que decir y contar por qué la gente llama. Porque cuando yo entienda por qué la gente llama, voy a poder modificar el sitio. Entonces mis conjeturas se caen y empezamos a hablar de mediciones y empezamos a hablar de algo bien hecho, ¿sí? Entonces la idea es salir de la caverna. Me pasó esto en pruebas de usabilidad, en ver, por ejemplo, en 3 cosas que los usuarios no entendían la diferencia entre filtrar y ordenar. Acá hay gente de todo tipo, digamos, pero son cuestiones técnicas diferentes. Entonces yo ir y contar a los programadores, che, ¿saben que los usuarios no entienden exactamente la diferencia? Y no lo podían creer. No, ¿en serio?
Entonces es esto, ¿no? Siempre decimos, los programadores deberían atender el call center. Y aparte, en las pruebas de usabilidad, lo más importante es que participen personas de distintos ámbitos. El otro día hicimos una reunión y vino una chica de otro equipo de Rosario, qué sé yo, y cuando salimos, hicimos una reunión que era de prototipado con un equipo interdisciplinario. O sea, los gerentes de las distintas áreas, todos a prototipar. Y la chica me dice en el break, lo que no entiendo es quiénes son de la empresa y quiénes no. No, le digo, somos todos de la misma empresa, sí, todos pensamos distinto, pero justamente estos son los lugares donde aunamos nuestras ideas, ¿sí? En las pruebas de usabilidad tienen que participar los gerentes. Eso es súper importante, que tienen que participar en silencio, eso es lo más importante, ¿no? He tenido gerentes que intervienen, hacé clic acá, ¿no? Y salen de atrás, y decís, hey, ¿le estamos pagando a esta persona? Pero esto es lo más importante, que al genio que se le ocurrió la idea pueda bajar a la tierra y pueda ver que por ahí su idea no se entendió, o no tiene el lenguaje del otro, o no tiene la estructura que el otro espera, ¿sí?